Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Y otra vez las elecciones nacionales dejan un resultado muy sorprendente. Si en las primarias vino el batacazo inesperado de la elección de Milei, ahora en las elecciones del último domingo la gran sorpresa fue este triunfo de Massa que lo deja muy cerca de ganar las elecciones en el balotaje. Bueno, ¿por qué es un resultado sorprendente? Bueno, en primer lugar y sobre todo porque es un triunfo en medio de una ola de cambio en América Latina, pero también en la Argentina, de un candidato del oficialismo que es nada más y nada menos el ministro de Economía, de una economía con 140% de inflación, con 40% de la pobreza, con un dólar que se dispara y con muchas dificultades del gobierno para mantenerse en una situación económica bastante frágil, bastante precaria y plagada de amenazas. Ahora bien, la economía y también la política tienen que ver no solamente con el presente, sino con el futuro, con la generación de expectativas. Y lo cierto es que entre las PASO y las generales, mucha gente que creía que no se podía estar peor, que de alguna manera pedía un gran reseteo, que esta situación de agonía se terminara, vio que se podía estar efectivamente peor. Lo cierto es que en estos 2 meses el tránsito que hubo entre las PASO y las generales marcó un cambio de la emoción dominante de la elección, de la bronca, del castigo a la dirigencia, a la incertidumbre y el miedo. En estos 2 meses Milei cometió el pecado en el que caen muchos candidatos, muchos espacios políticos, que es no saber por qué ganan. Creyó que ese apoyo que recibió en las primarias, que de alguna manera condensó toda una serie de broncas contra la dirigencia política, implicaban casi un cheque en blanco, un aval completo hacia una plataforma de reformas muy radicalizada, muy disruptiva. Así fue que en este tiempo no dejó prácticamente nervio sensible sin tocar. Él y sus allegados que integran su campaña se metieron con la cuestión de memoria y verdad y justicia, con la cuestión de la igualdad de género, con la cuestión ambiental, con relaciones estratégicas de la Argentina como Brasil y China, incluso con la religión y la posibilidad de romper relaciones con el Vaticano, que lo dijo el principal referente político de Milei en su acto de cierre de campaña. Tal vez el error más costoso para Milei en este tiempo haya sido echarle nafta a la corrida cambiaria por un mal cálculo político, una situación que probablemente a mucha gente le haya puesto a pensar que la motosierra no iba a cortar solamente a la casta y que estaba del otro lado, no del lado del mango, sino del lado del filo. En contraste, Massa de una manera muy inteligente supo explotar, sacarle el jugo a estas situaciones, pararse de un lugar de serenidad, tratar de dar previsibilidad y quedarse de alguna manera con los conceptos más abarcadores, como la paz, la nación, la familia. Hubo una apelación muy fuerte a lo tradicional. A pura voluntad política, Massa logró movilizar al peronismo y a las bases del peronismo, tanto las orgánicas como los simpatizantes que habían quedado muy desorientados, muy golpeados después de las PASO. Se mostró presidenciable, como decíamos, con este estilo sereno, calmo. Logró implementar una serie de medidas económicas que efectivamente tuvieron mucho impacto en el corto plazo, como la posibilidad de reintegros a las compras con tarjeta de débito, la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, la advertencia de lo que podía llegar a pasar con los subsidios, ajustó las clavijas hacia el interior del peronismo en una PASO en la cual muchos gobernadores se relajaron y se confiaron con lo que podía, con cómo le iba a ir a Milei en las primarias, y también supo construir una perspectiva de futuro borrosa, tal vez, pero por lo menos plantear un futuro ya sin sequía, a partir de ciertas oportunidades que el mundo le abre a la Argentina en términos de exportaciones de energía, de alimentos, y también tocar esa fibra del miedo y azuzar lo que podía llegar a pasar con un gobierno de Milei a partir del 10 de diciembre. Con estas jugadas, Massa logró recuperar tanto a votantes históricos del peronismo y también logró captar votos estratégicos, votantes quizás del radicalismo, socialistas, del PRO, del ala más moderada, que quizás tenían definido votar a Massa en un eventual balotaje, pero que ante el miedo, el temor de que Milei ganara en primera vuelta, adelantaron ese voto y no consideraron ir hacia Patricia Bullrich, no lo consideraron que era la mejor opción. En contraste
Juntos por el Cambio hizo prácticamente todo mal, quedó en el lugar donde iba a quedar la coalición que se quedara afuera del balotaje, con muchísimas dificultades para mantenerse unida. Juntos perdió una elección que parecía tener ganada después de las legislativas de 2021 por un internismo desaforado, por el lugar muy incómodo en el que quedó Bullrich, quedó una especie de centro para el cual nunca se había preparado, le robaron esa bandera del cambio, nunca fue convincente a la hora de ir a buscar votantes moderados, y es cierto que Macri se dedicó sistemáticamente a boicotear, a erosionar a todos los que intentaron de alguna manera construir un liderazgo autónomo. Primero fue Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y después Patricia Bullrich. Estamos viendo en estos días un escenario que se reconfigura muy rápidamente, como dijimos en este espacio varias veces. Vamos hacia un nuevo escenario político, un nuevo mapa, gane quien gane. Lo que vemos en estos primeros días es que efectivamente los espacios empiezan a reacomodarse en función de afinidades y de alguna manera rompiendo una inercia con la que venía el sistema político, que venía un poco desplazado esa situación, ¿no? Estamos de todos modos, aunque Massa parezca el favorito, ante una elección abierta que tiene algunos puntos en común con la elección de 2015, en la cual Macri le ganó a Scioli el balotaje, con un peronismo desgastado, con un escenario de tercios y una percepción, por lo menos hasta antes de las generales, que quien se metiera en el balotaje con el peronismo, con el candidato del peronismo, tenía muchas chances de llevarse la elección. Ahora, hay también una serie de diferencias. Hace 8 años la economía efectivamente llegaba mejor, y Macri era un Macri en modo león herbívoro, era un Macri que prometía nada de lo que tenés lo vas a perder, que prometía cierta continuidad de ciertas políticas, algo que después no se registró efectivamente en el gobierno, pero sí esa era la promesa de campaña. Ahora lo cierto es que Milei, ya asociado definitivamente a Juntos por el Cambio, por lo menos al sector más vinculado a Patricia Bullrich, no transmite esa seguridad, esa certidumbre, y lo que transmite más es miedo, la posibilidad, por lo menos en el corto plazo, de que la situación va a estar peor, que se viene una etapa de sangre, sudor y lágrimas, y eso puede ser fatal a la hora de buscar los votos necesarios para llegar al 50%. Recordemos que por el resultado del último domingo, Milei necesita 20% de los votos para llevarse la elección. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigos. Viene Esteban Paulón, referente del Partido Socialista, diputado nacional electo por Santa Fe. Va a estar participando también vía Zoom Ricardo Olivera, presidente del PJ santafesino, sobre un análisis sobre el resultado y las perspectivas para el peronismo para lo que viene. Y también Roque Cantoya, politólogo, director de la consultora Doxa Data, invitado habitual de Mesa de Testigos. Quédese, que ya arrancamos con Mesa de Testigos.